Algo extraño, algo masivo se está desarrollando bajo la superficie del Parque Nacional de Yellowstone. Desde hace semanas, los animales han estado huyendo de la zona en masa. Bisontes, osos, aves están migrando lejos de lo que muchos llaman el lugar más peligroso de la Tierra. Lo más inquietante es que los científicos no pueden explicarlo. No hay terremotos importantes, ni erupciones visibles. Sin embargo, los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros no. ¿Podría ser que la naturaleza está respondiendo a una fuerza mucho mayor que el entendimiento humano? ¿Y si lo que está ocurriendo bajo Yellowstone no es solo un evento geológico, sino espiritual? La Biblia habla de tiempos en que la tierra misma gemirá, cuando los animales darán advertencias, y cuando la humanidad debe prestar atención a las señales que nos rodean. ¿Estamos siendo testigos de uno de esos momentos ahora? ¿Podría ser este un mensaje de señal divina de Dios, recordándonos lo que Jesús advirtió que sucedería en los últimos días? Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de ver puede sacudir tu fe, despertar tu espíritu y abrir tus ojos a la posibilidad de que no solo estamos viviendo la historia, sino la profecía. Los animales han estado huyendo de Yellowstone. Algo profundamente inquietante se está desarrollando en Yellowstone, y no se trata solo de ciencia, es espiritual. Durante las últimas semanas, numerosos animales, búfalos, leones, osos han estado huyendo del parque en grandes cantidades, como si fueran impulsados por una alarma invisible. Los científicos han quedado perplejos. No hay eventos sísmicos importantes registrados, ni indicadores de una erupción inminente. Y sin embargo, el reino animal está reaccionando como si algo catastrófico estuviera en el horizonte. ¿Cómo pueden saberlo ellos y nosotros no? La verdad es que la naturaleza puede estar escuchando una voz que nosotros, como humanos, ya no podemos percibir. Es casi como si la creación misma estuviera respondiendo a una frecuencia divina, una a la que una vez estuvimos sintonizados antes de que el pecado cortara nuestra conexión con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, la humanidad fue sumida en la sordera espiritual. Perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación. Pero los animales, ellos todavía oyen. Todavía sienten. Y quizás a través de ellos, Dios nos está hablando de nuevo. A pesar del silencio en los gráficos sísmicos, la tierra bajo Yellowstone está lejos de estar quieta. Testigos oculares han reportado sonidos aterradores que emanan del suelo, gemidos profundos y retumbantes, como el latido del corazón de un gigante. En un vídeo viral, un hombre coloca una botella de agua en el césped y observa cómo vibra y rebota. La tierra de abajo, claramente moviéndose, viva. Dice que puede sentirlo en sus huesos, su columna vertebral temblando bajo el peso de algo invisible. Lo que hace esto aún más inquietante es la creciente actividad geotérmica. Las piscinas burbujean con más violencia. La tierra está literalmente hirviendo en algunos lugares sin causa aparente registrada. Incluso hay extraños huevos submarinos cerca de las fumarolas volcánicas que los científicos creen que han eclosionado, lo que indica otra señal biológica de que algo antinatural o divino se está agitando. Esto no es solo especulación. Está escrito en la palabra de Dios en Job 12, 7-10. Se nos recuerda: pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién no sabe entre todos ellos que la mano del Señor ha hecho esto? Dios no está en silencio. Él está hablando a través de su creación. Los mismos animales que a menudo pasamos por alto están clamando, señalando algo que la humanidad no puede comprender por sí misma. Esto no es metáfora. Esto es instrucción divina. Se nos dijo que observáramos. Se nos dijo que escucháramos. Y ahora Yellowstone está haciendo sonar la alarma. En una escena que se siente más como profecía que como realidad, miles de osos han formado, según se informa, un bloqueo viviente en la entrada del Parque Nacional de Yellowstone. Están de pie hombro con hombro, negándose a moverse, no por agresión, sino como si estuvieran en una misión. Los expertos en vida silvestre están atónitos. Algunos lo atribuyen al instinto primario, pero otros están empezando a preguntar lo impensable. ¿Y si están tratando de advertirnos, con otros animales también evacuando el parque en masa? Esto no puede desestimarse como coincidencia.
La tierra gime. Las bestias se mueven. Las señales se están alineando. Así que la pregunta ahora ya no es qué está pasando bajo Yellowstone. Es, ¿qué está tratando de decirnos Dios a través de ello? ¿Qué pasa si Yellowstone entra en erupción? Al principio, puede sonar extraño. ¿Cómo podría una erupción volcánica congelar la Tierra? ¿No debería traer calor, fuego y destrucción? Sí, en parte. Pero la ciencia y la escala detrás de un supervolcán como Yellowstone cuentan una historia muy diferente. Si Yellowstone entrara en erupción, la zona de explosión inmediata sería catastrófica. Regiones enteras serían engullidas por ríos de lava. Ciudades, bosques y todo lo que encuentre a su paso sería aniquilado en cuestión de horas. Pero lo que sigue es aún más escalofriante. Literalmente, a medida que el volcán erupcione, expulsaría toneladas y toneladas de ceniza volcánica y gases de azufre a lo alto del cielo. Estos gases se esparcirían rápidamente por la atmósfera superior de la Tierra y se transformarían en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como un parasol global. Reflejan la luz solar de vuelta al espacio, atenuando la superficie de la Tierra. El resultado, las temperaturas globales se desplomarían. La luz solar tendría dificultades para llegar al suelo. Las cosechas fracasarían. Los ecosistemas colapsarían. Los expertos predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados, que duraría una década entera. 10 años de invierno global, 10 años de escasez de alimentos, migración masiva y malestar mundial. Los efectos no se limitarían a Estados Unidos. Se extenderían por los continentes. Nadie ni ningún lugar quedaría intacto. Y sin embargo, nada de esto es aleatorio. Según las Escrituras, las señales en la tierra, los terremotos, las plagas, las hambrunas y el comportamiento inusual en la naturaleza son todas advertencias. No de la tierra misma, sino del Creador. Un sistema de alerta divina diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Jesús mismo advirtió sobre estas señales en los últimos días. Nos dijo que nos mantuviéramos alerta, que observáramos y que discerniéramos los tiempos. El libro de Job nos dice que miremos a los animales, y ellos se están moviendo. El suelo gime. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo Yellowstone en los últimos días. Puede que aún no sea catastrófica, pero la Tierra se está agitando, y las señales de advertencia están ahí. Pero esto no se trata de miedo. Se trata de fe. Sí, la amenaza es real. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero detrás del caos, hay una mano divina obrando. Dios no está sorprendido. Él no está abrumado. De hecho, nos dijo de antemano que cosas como estas sucederían, no para asustarnos, sino para acercarnos a Él. Porque incluso si Yellowstone entra en erupción, incluso si los cielos se oscurecen y la tierra tiembla, no estamos solos. Prepárate para su venida. En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que trató de llamar la atención de Israel: con hambruna, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez, dice, con todo, no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Y luego termina con estas palabras escalofriantes: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría estar Estados Unidos en la misma situación? Una nación que ha sido advertida una y otra vez, y sin embargo continúa a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera a la gente para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios nos da una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Con tantos eventos extraños que se desarrollan en Estados Unidos, muchos se preguntaron: ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros propios ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de entender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos. Estaban destinadas a prepararnos.
y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se acumula sobre el siguiente, parece que las páginas de las Escrituras están cobrando vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: «Y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y temible de Jehová». Ahora estamos viendo lunas de sangre, extraños eclipses y misteriosos eventos celestiales que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estos los mismos prodigios en los cielos de los que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9 y 11, «Habrá grandes terremotos, y hambres y pestilencias en diferentes lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo». ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas, hasta sonidos como de trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar. Ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o bajo la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados de soberbia, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira a tu alrededor. ¿No es ese el espíritu mismo de nuestra era? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y alejándose cada vez más de los cimientos de la fe. Este es el cumplimiento, no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas, que apuntan a una única verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y aunque muchos descartan estas señales como coincidencia, la Escritura nos advierte que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo: «Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos». La advertencia es clara. No pases por alto las señales. No seas como aquellos que siguieron con su vida, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Todos lo sabemos. Así que necesitamos prepararnos para ese día. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús dio testimonio de que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino, y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado, tal como existió en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y nosotros vivimos en esa dispensación, Él pueda reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad, y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día. Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, buscando las escenas finales de culminación cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, estas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida. Y así, mientras estamos al borde de la eternidad, viendo la profecía desarrollarse ante nuestros propios ojos, no nos cansemos ni nos volvamos complacientes. El tiempo de la fe pasiva ha terminado. Ahora es el momento de preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras manos para la venida del Señor. Él no se retrasa. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No somos espectadores en esta línea de tiempo divina.
Somos participantes, llamados, escogidos y confiados con la verdad para un tiempo como este. Las señales en los cielos, el malestar en las naciones, el aumento del engaño y los clamores por justicia, todos hacen eco de una verdad. El Rey viene. Seamos hallados fieles. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, arregladas y encendidas. Que nuestras voces clamen en oración. Que nuestras vidas reflejen santidad y nuestras manos extiendan misericordia, porque cuando Él venga en gloria, cuando el cielo se parta y la trompeta suene, será demasiado tarde para prepararse. El momento es ahora. Así que decimos, ven, Señor Jesús. Y hasta ese día, vigilaremos, advertiremos y caminaremos por fe, no por vista, hasta que todo ojo le vea y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Tan pronto como el temor del Señor surge en nosotros con la comprensión de cómo necesitamos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira. Porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús. Si tan solo creyéramos hasta que comprendamos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos. Su gracia escandalosa no puede realmente apoderarse de nosotros. Pero sí puede apoderarse de nosotros. De lo que nos salva, y para lo que nos salvó, debería hacernos gritar diariamente de alegría y gratitud en nuestros corazones, aunque no sea en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos comprender. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros, del oriente al occidente, consumado es. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y en adelante, es un caminar diario con Él, nunca más solos. Un camino a casa, al lugar que Él nos está preparando. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender de Él cada vez más. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos lo que Él dice que es verdad sobre nosotros. Y nos convertimos en lo que creemos sobre nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpios, sin culpa, justos. El gran cañón hace eco del corazón de redención de Dios, que Él tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y en algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza, y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad, como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que serán hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada a juicio eterno en el infierno. Desde los gases hasta el mar muerto, es conocido por sus propiedades curativas, ayudando a quienes padecen dolor crónico, artritis, migrañas y ansiedad, incluso ayudando a lograr un mejor sueño. El mar muerto se ha estado encogiendo, su agua se desvanece lentamente, sus orillas se agrietan y sus alrededores, una vez vibrantes. Durante años, la gente creyó que ninguna vida podría sobrevivir en sus ásperas y saladas aguas. Pero ahora, algo inesperado está sucediendo. Pequeños charcos de agua dulce han comenzado a aparecer cerca de los bordes de la línea de costa en retroceso. Y dentro de esos charcos, algo aún más impactante, peces. Señales reales de vida en un lugar conocido durante mucho tiempo por la muerte y la quietud. Ha dejado a muchos aturdidos porque en lo profundo de las páginas de la Biblia, escrito hace miles de años, hay una profecía que habla de esto mismo. Así que la pregunta ahora es, ¿podríamos estar presenciando el comienzo de algo predicho hace mucho tiempo? ¿Es este el momento del que habló el profeta? La vida está resurgiendo. El mar muerto no es en realidad un mar, sino un lago salado sin salida al mar entre Israel y Jordania en el suroeste de Asia. Ambos países poseen parte del lago. Mientras que Jordania posee la orilla oriental, la mitad sur de su orilla occidental es propiedad de Israel. La mayor parte del agua del lago proviene del río Jordán, que fluye desde el norte. Pero, ¿dónde desagua? En ninguna parte. Es un lago endorreico. Es decir, no tiene ninguna salida a ningún cuerpo de agua externo como un río o un océano.
Debido a la alta salinidad del Mar Muerto, la sal y los minerales están más concentrados en el fondo del lago. Debido a que el peso corporal de una persona es más ligero que la densidad del agua salada en el Mar Muerto, esto aumenta tu flotabilidad. Cuanto más te sumerjas en el mar, más experimentarás la sensación de ser empujado hacia arriba o de flotar debido a la flotabilidad natural. Esencialmente, cuanto más profunda sea el agua, más flotarás, lo que hace que nadar en el Mar Muerto sea imposible. Durante años, el área que rodea el Mar Muerto se ha estado colapsando lentamente, literalmente. A medida que las aguas saladas retroceden, enormes socavones han comenzado a abrirse alrededor de sus orillas. Algunos son pequeños, otros lo suficientemente grandes como para tragar carreteras, edificios o palmerales enteros. Para la mayoría de la gente, estos socavones eran solo otra señal de que la tierra caía en una ruina más profunda. Pero recientemente, han comenzado a revelar algo que nadie esperaba: agua dulce. En varios de estos socavones, formados donde las capas de sal subterránea se disolvieron y el suelo cedió, han aparecido pequeños charcos de agua dulce. No salobre ni salada, sino dulce. Esto en sí mismo ya era impactante en un lugar donde la concentración de sal es tan alta que ningún pez, planta o incluso organismo microscópico puede sobrevivir. Pero luego vino algo aún más increíble. Se vieron peces vivos nadando en algunas de esas piscinas. Sí, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, donde el agua una vez mató en lugar de sustentar, ahora están apareciendo señales de vida. Científicos y observadores quedaron atónitos. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Cómo podían sobrevivir los peces aquí en una región que ha estado sin vida durante siglos? Hay algunas teorías. Algunos creen que los manantiales subterráneos de agua dulce están fluyendo ahora hacia la zona, de alguna manera evitando las capas saladas del Mar Muerto. Otros sugieren que huevos de peces o peces pequeños podrían haber sido transportados a través de canales subterráneos ocultos conectados a fuentes de agua más limpia. Pero incluso con estas explicaciones, una cosa está clara: esto no se suponía que sucediera. El Mar Muerto, considerado durante mucho tiempo un símbolo de muerte y desolación, está mostrando de repente signos de curación. Nueva vida está comenzando a emerger de las grietas de lo que una vez pareció irremediablemente estéril. Y mientras los científicos buscan respuestas en la Tierra, muchos creyentes están mirando las páginas de las Escrituras porque lo que está sucediendo aquí se parece mucho a algo escrito hace miles de años por el profeta Ezequiel. Un lugar que alguna vez fue maldecido con la falta de vida ahora se está convirtiendo en un lugar de nuevos comienzos. Un agua sangrienta. No solo estamos presenciando la aparición de criaturas vivas en el Mar Muerto, sino que este lugar también está experimentando una transformación que ha dejado a la gente asombrada. Un pequeño charco de agua cerca del Mar Muerto en Jordania se ha vuelto de un color rojo intenso, teñido como una sangre terrible, confundiendo a los humanos. La región fue una importante fortaleza moabita en tiempos bíblicos, llamada Ker Harris o Kir de Moab. Los científicos han dado muchas razones por las que el agua de río se vuelve roja. El color rojo podría haber sido causado por algas, óxido de hierro o la adición de sustancias por parte de los humanos para cambiar el color del agua. La razón detrás de la aparición del color rojo se debe al manganeso que se encuentra en el agua. Una mayor concentración de manganeso generalmente cambia el color del agua a rojizo, similar a una gran cantidad de hierro. Se dan muchas razones, pero ninguna parece tener pruebas suficientes para convencernos de que el río se volvió rojo de repente. Dicho esto, algunas cosas no pueden explicarse por la ciencia. Muchas personas están asustadas y confundidas. ¿Es este río rojo sangre la sangre de Jesús? Sabes, la expresión «sangre de Cristo» se usa varias veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra expiatoria completa de Jesús en nuestro favor. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que Él sangró en la cruz, pero más significativamente, que Él sangró y murió por los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un número infinito de personas a lo largo de las edades, y todos aquellos cuya fe descansa en esa sangre serán salvos. Por supuesto, lo que fluía en el río Jordán no era sangre real, porque si lo fuera, habría causado un motín terrible. Pero mi punto aquí es que es muy posible que Dios haya tomado prestado este color rojo sangre como una metáfora de su sangre.
Los ríos que se vuelven rojos, sin importar la causa, recuerdan a la primera plaga que Dios envió para golpear a Egipto. Las 10 plagas reaparecerán antes del Mesías. Todas las plagas reaparecerán en la redención final, pero de formas aún más poderosas. Así como Dios golpeó a los egipcios con 10 plagas, así también golpeará a los enemigos del pueblo judío en el momento de la redención. En Egipto, Dios usó solo parte de su fuerza. Cuando llegue la redención final, Dios mostrará mucho, mucho más de su poder. Sí, podría ser una señal de castigo, pero también una señal de que Dios está regresando. Jesús regresará, pero ¿será un castigo como el que Dios dio a Egipto, o salvación? Esta es una señal de Dios, usando los elementos de su mundo para advertirnos que nos preparemos para Él. Por favor, piensa que incluso si encuentran una explicación científica, no significa que no provenga de Dios. Sin embargo, dados todos los otros acontecimientos recientes, veríamos su significado como una señal de Dios. Es una señal de Dios. Hay muchas, muchas otras señales de todo tipo que han ocurrido. Y este no es el primer cuerpo de agua en volverse rojo sangre. No temas si la segunda venida de Yeshua se acerca. Eso es algo que esperar con anhelo. La sangre de Dios salva a los humanos. Como mencioné anteriormente, lo más probable es que este río de sangre represente la sangre de Dios, y tiene más significado de lo que imaginas. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales en el altar del templo por los pecados del pueblo. De hecho, la ley exige que casi todo sea limpiado con sangre. Y sin el derramamiento de sangre, no hay perdón. Pero esta era una ofrenda de sangre limitada en su eficacia, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Esto fue un presagio del sacrificio único y para siempre que Jesús ofreció en la cruz. Una vez hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabríos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche antes de ir a la cruz, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». El derramamiento del vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo, que sería derramada por todos los que alguna vez creyeran en Él. Cuando derramó su sangre en la cruz, abolió el requisito del antiguo pacto de sacrificios continuos de animales. Su sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto temporalmente, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha ni defecto, pagó por completo la deuda del pecado que le debemos a Dios, y no necesitamos más sacrificios por el pecado. Jesús dijo: «Consumado es», al morir, y quiso decir exactamente eso. Toda la obra de redención fue completada para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestras conciencias de actos inútiles para que podamos servir al Dios vivo. Esto significa que no solo somos libres de tener que ofrecer sacrificios inútiles para obtener la salvación, sino que también somos libres de tener que depender de obras de la carne inútiles e improductivas para agradar a Dios. Debido a que la sangre de Cristo nos ha redimido, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y por su sangre, somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para disfrutar de él para siempre. El rociamiento de la sangre de Cristo es para que seamos redimidos, para que Dios esté satisfecho y para que nosotros y Dios tengamos una comunión pacífica basada en la sangre del Señor. Esto está tipificado por el rociamiento de la sangre de la ofrenda por el pecado ofrecida para la expiación del pueblo de Dios. En el día de la expiación, la sangre de la ofrenda por el pecado se llevaba al lugar santísimo y se rociaba sobre el propiciatorio. También se rociaba sobre el altar de bronce en el atrio exterior. El propiciatorio es la tapa del arca en el lugar santísimo, y debajo de esta tapa está la ley de Dios, los 10 mandamientos. Nosotros, como pueblo de Dios, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Más bien, transgredimos, fallamos y cometemos anarquía. Por lo tanto, debe haber derramamiento de sangre para que seamos redimidos y traídos de vuelta a la comunión con Dios. Cristo vino como el Cordero de Dios sin mancha,
limpio y puro. Y se ofreció una vez por el pecado. A través de su único sacrificio en la cruz, todos hemos sido redimidos. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio a través del Espíritu Eterno. Y su redención es eternamente eficaz en el espacio y el tiempo, siendo capaz de ser real y aplicada a cualquiera que crea en el Señor. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es una cobertura del pecado por el rociamiento de la sangre, que es un tipo de la ofrenda real, Cristo, quien derramó su sangre eternamente eficaz para que todos los hombres fueran limpiados. En el Antiguo Testamento, vemos la cobertura de la sangre de las ofrendas para que el pueblo de Dios entrara en comunión con Dios. Pero en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo que vino a lograr la redención ofreciéndose a sí mismo como sacrificio propiciatorio para quitar el pecado del hombre. Cuánto agradecemos y alabamos al Señor por venir a redimirnos derramando su sangre en la cruz. No solo para la cobertura de los pecados, sino para el lavamiento, la limpieza y la eliminación de los pecados. Ahora, basándose en el rociamiento de la sangre de Jesucristo, los pecadores pueden acercarse a Dios, no basándose en su mérito o justicia, sino en la sangre derramada en la cruz. Teníamos una deuda que no podíamos pagar, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones y nuestros defectos. Pero Cristo vino a pagar la deuda que Él no debía. Vino en semejanza de carne de pecado y con respecto al pecado, y condenó al pecado en la carne. El agua se convierte en sangre. Dos de los grandes elementos que pertenecen a la vida se ponen así en agudo contraste. El agua es un elemento apenas menos distribuido que el aire mismo. Es una de esas bendiciones comunes que son tan comunes que las tomamos sin duda alguna, de las que estamos perfectamente seguros, pase lo que pase. La importancia del agua se ve en nada más que en las frecuentes referencias a ella en las Escrituras como ilustrativa de bendiciones espirituales. Hay agua para beber, agua para limpiar, agua para fertilizar la vegetación. Este elemento lo toma Dios, y de repente, en una vasta extensión de territorio, lo convierte en sangre. Así, vemos cómo Él puede hacer de meras cosas naturales una bendición o una maldición según su voluntad. El agua es una bendición, y la sangre una bendición, según las circunstancias de tiempo y lugar. Hay sufrimiento cuando la sangre está donde debería estar el agua. E igualmente, hay sufrimiento si el agua está donde debería estar la sangre. Aquí, hubo un gran sufrimiento porque la sangre estaba donde se suponía que debía estar el agua. Cuando la gente venía por agua para beber, para cocinar, para lavar, para regar las plantas, solo encontraban sangre. Y sin embargo, esa misma sangre era la misma en su composición que el líquido que fluía incesantemente por sus propios cuerpos. Su salud dependía de su riqueza, su pureza y la regularidad de su flujo. Por otro lado, considere al pobre hombre que vino a Cristo para ser curado de la hidropesía. Puedes ver esto en Lucas 14, 2. Tenía que quejarse no de que la sangre estuviera donde debía estar el agua, sino de que el agua estuviera donde debía estar la sangre. Debemos entender que hubo una conversión literal del agua en sangre. Aquí estamos justo al comienzo de una exhibición crítica y sublime de señales y prodigios. ¿Por qué entonces hacer admisiones innecesarias que disminuirán la fuerza de estos? Concediendo lo sobrenatural en absoluto, estemos listos para concederlo por completo donde las declaraciones del texto lo requieran. El ser que cambió una vara en una serpiente podría cambiar, si fuera necesario, las aguas de todo el globo en sangre. Debemos tener cuidado de no admitir, sin razón suficiente, nada que disminuya los horrores de esta plaga. Qué pobre imagen presenta a la imaginación pensar en arroyos teñidos de tierra roja o de infusorios microscópicos. Cuanto más impresionante en todos los sentidos. Cuanto más consistente con las altas concepciones de la ira de Jehová y del aspecto punitivo de su poder pensar. En sangre, sangre real por todas partes, vastas corrientes rodando, llenas y de color intenso. Y que después de un tiempo se convierten en una masa estancada, coagulada y putrefacta. Muy acertadamente, Matthew Henry comenta sobre esta plaga. Uno de los primeros milagros que hizo Moisés fue convertir el agua en sangre. Pero uno de los primeros milagros que hizo nuestro Señor Jesús fue convertir el agua en vino. Porque la ley fue dada por Moisés, y era una dispensación de muerte y terror. Pero la gracia y la verdad, que como el vino alegran el corazón, vinieron por Jesucristo. La profecía probada como verdadera. Mucho antes de que los científicos estudiaran el mar muerto,
Antes de que hubiera mapas o medidas, el profeta Ezequiel recibió una visión que hablaba de curación y restauración en el lugar más improbable. En Ezequiel 47, describe cómo un hombre lo guiaba a través de una visión del futuro templo en Jerusalén. De debajo de ese templo, el agua comenzó a fluir, primero como un goteo, luego un arroyo, luego un río caudaloso. El agua viajó hacia el este, descendiendo por los valles áridos del desierto de Judea, y finalmente desembocó en el Mar Muerto. Pero aquí es donde la visión toma un giro milagroso. A medida que el agua entraba en el Mar Muerto, algo increíble sucedió. El agua salada fue sanada. El mar sin vida se transformó. Los peces llenaron las aguas. Las plantas florecieron a lo largo de las orillas. La misma tierra que una vez había sido juzgada y maldecida con desolación ahora rebosaba de señales de vida. Ezequiel escribe en Ezequiel 47, 8, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego van hacia el mar, siendo hechas fluir en el mar, y las aguas del mar son sanadas. Y continúa en el capítulo 47, 9, y sucederá que toda criatura viviente que se mueva por donde quiera que fluyan estos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber llegado allá estas aguas, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que llegue a donde este río fluye. Durante siglos, muchas personas creyeron que esta profecía era simbólica, una imagen de renovación espiritual o restauración futura en un sentido poético. Después de todo, ¿cómo podría un cuerpo de agua tan salado y tóxico como el Mar Muerto alguna vez sustentar vida? Pero hoy, a medida que se forman charcos de agua dulce y aparecen peces en los socavones, la pregunta de repente se vuelve muy real. ¿Estaba Ezequiel viendo el futuro literal? Para aquellos que aún duden de la credibilidad de Ezequiel, la historia proporciona algunas asombrosas confirmaciones de sus palabras. Tomemos, por ejemplo, Ezequiel 26, donde el profeta predijo la caída de la poderosa ciudad antigua de Tiro. En ese momento, Tiro era una fortaleza, una orgullosa ciudad portuaria fuertemente defendida que nadie podía imaginar que cayera. Pero Ezequiel fue claro en su profecía. Dijo que la ciudad sería destruida, sus piedras y maderas arrojadas al mar, y que los pescadores algún día extenderían sus redes sobre las ruinas. Incluso dijo que la ciudad sería raspada hasta quedar desnuda como una roca. Muchos pensaron que sonaba demasiado extremo para ser literal, pero se hizo realidad con exacto detalle. Años más tarde, Alejandro Magno sitió Tiro. Cuando su ejército no pudo llegar a la fortaleza insular, literalmente derribaron las ruinas de la antigua Tiro en el continente y usaron los escombros para construir una enorme calzada hacia el mar. Tal como Ezequiel había dicho, las piedras fueron arrojadas al agua. Y hoy, el antiguo sitio de Tiro permanece desnudo, y los pescadores todavía usan esa área. Esto no fue una metáfora poética. Fue un cumplimiento preciso. Así que cuando Ezequiel habla de que el Mar Muerto será sanado y se llenará de peces, tenemos razones para tomarlo en serio. Tiene un historial comprobado de precisión profética hasta en los más pequeños detalles. Si Dios cumplió esas antiguas palabras sobre Tiro de manera tan literal, ¿por qué dudaríamos de que ahora está dando vida a la visión de Ezequiel sobre el Mar Muerto? Ezequiel no estuvo solo en lo que vio. Otro profeta, Zacarías, también escribió sobre un día en que aguas sanadoras fluirían desde Jerusalén y traerían vida a la tierra. Sus palabras, que se encuentran en Zacarías 14, describen un momento después de un gran temblor, un día en que el Señor mismo gobernaría toda la tierra. Zacarías 14, 8-9 dice, acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental. En aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Observa cuán similar es esto a la visión de Ezequiel, agua que fluye de Jerusalén, que llega a los mares y trae vida. No es solo una profecía aislada. Es parte de una imagen profética más grande, que resuena en múltiples libros de la Biblia. Estas no son ideas aleatorias. Son piezas de un rompecabezas, un plan divino que se desarrolla lentamente a través de generaciones. Tanto Ezequiel como Zacarías vieron un tiempo en que la muerte sería reemplazada por la vida, el juicio por la restauración y el silencio por el canto. Y ahora, por primera vez en siglos, estamos viendo cómo algo se agita en el mismo lugar que describieron. El Mar Muerto volverá a vivir. Las características especiales del Mar Muerto no terminan ahí.
Las aguas del lago son de un color azul turquesa claro, y está rodeado de colinas de color marrón dorado. Aquí y allá, brillantes cristales de sal blanca sobresalen del agua. Se cree que el agua y el barro ricos en minerales del Mar Muerto tienen numerosos beneficios para el cuerpo, especialmente para afecciones de la piel, respiratorias y artríticas. Por esta razón, muchas personas visitan el Mar Muerto cada año para recibir tratamientos especiales en los spas que lo rodean. A ellos se unen turistas que visitan la zona por su belleza, singularidad y lujosos resorts de spa. Además de ser famoso por sus numerosos beneficios para la salud y su clima cálido durante todo el año, el Mar Muerto también posee un profundo patrimonio y ha desempeñado un papel importante a lo largo de la historia de los pueblos de la zona. El mar se menciona numerosas veces en la Biblia y ha sido asociado durante mucho tiempo con el misticismo, el asombro y el significado religioso en la era bíblica. Se le hace referencia más comúnmente al describir las fronteras de la tierra de Israel. Sin embargo, también es muy notable por derecho propio. En la Biblia se utilizan varios nombres para referirse al Mar Muerto, incluidos Mar Salado, Mar de Arabá y Mar Oriental. El Mar Muerto se menciona en la Biblia. Fue famoso incluso durante ese periodo. Varias sectas diferentes de judíos solían vivir en las cuevas cerca del Mar Muerto. Los más famosos de ellos fueron los esenios, quienes nos han dejado los rollos originales de la Biblia, pero de ellos hablaremos más tarde. Se cree que el área de En-Gedi, cerca del Mar Muerto, que hoy es una reserva natural, es el área donde el David bíblico, futuro rey, se escondió del rey Saúl cuando éste lo persiguió con el propósito de matarlo. Otra historia bíblica muy conocida que tuvo lugar en las cercanías del Mar Muerto es la historia de la esposa de Lot. Pero el lago salado de la menor elevación de la tierra es probablemente más conocido por la historia de Masada, que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión, y Masada ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Quizás la historia bíblica más famosa que hace referencia al Mar Muerto es la de la esposa de Lot. En la Biblia, Lot, el sobrino de Abraham, eligió establecerse en una extensión de tierra cerca del reino de Sodoma, justo al norte del Mar Muerto. Sodoma y el reino vecino Gomorra eran notorios por ser lugares de iniquidad y vicio. Con los años, Lot se convirtió en un miembro respetable de Sodoma, se casó con una sodomita y fue nombrado alcalde de la ciudad. Sus hijas también se casaron con hombres de Sodoma. Sin embargo, Dios estaba enojado con la gente de Sodoma, y deseando destruir este lugar de pecado, envió a Lot 2 ángeles para advertirle de su plan. Lot, quien heredó los rasgos de hospitalidad de su tío Abraham, decide dar la bienvenida a 2 viajeros en su casa. Sin que él lo supiera, estos viajeros son en realidad ángeles enviados por Dios para destruir Sodoma y la región circundante. Cuando se enteran de que Lot está recibiendo invitados, los residentes de Sodoma rodean su casa, exigiendo airadamente que sean liberados de su protección. Los ángeles revelaron entonces su verdadera naturaleza a Lot, instándolo a él y a su familia a huir de la ciudad antes del apocalipsis inminente. Sin embargo, advirtieron a Lot y a su esposa que no miraran hacia atrás para ver la destrucción de la ciudad. Según la narración bíblica, la esposa de Lot decidió no hacer caso a la advertencia del ángel. Y cuando se volvió para contemplar la destrucción de la ciudad, Dios la convirtió en una columna de sal. Hasta el día de hoy, un alto pilar que se encuentra cerca del monte de Sodoma es conocido como la esposa de Lot. El monte de Sodoma, un tapón de roca salina, se encuentra en la esquina sureste del Mar Muerto. Sus laderas están cubiertas de formaciones de sal que parecen pilares. A menudo se hace referencia a los pilares y se los señala como la esposa de Lot en referencia al relato bíblico. El Mar Muerto se menciona en la profecía del vidente Ezequiel. El libro de Ezequiel recuerda cómo previó un tiempo en que el Mar Muerto se transformaría de aguas salinas que no pueden albergar vida en aguas dulces rebosantes de vida marina. Profetizó que enjambres de criaturas vivientes vivirán donde quiera que fluya el río. Habrá un gran número de peces porque esta agua fluye allí y hace que el agua salada sea dulce. Árboles frutales de todo tipo crecerán en ambas orillas del río. Sus hojas no se marchitarán ni su fruto fallará. El profeta Zacarías también hizo eco de esta misma profecía siglos después. Predijo que el agua viva pronto fluiría donde hoy el agua es salada. Estas profecías a menudo se interpretan de la siguiente manera. Según la narración bíblica, la región del Mar Muerto fue una vez vibrante, llena de vida y regada.
Fue solo después de que Dios hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra que el área se convirtió en un páramo y el mar se convirtió en un lago salado y persalino. Sin embargo, en la era mesiánica, una vez que la humanidad se arrepienta, la región volverá a su estado original. En esta zona, el agua es más preciosa que el oro. El agua es uno de los recursos más preciosos del mundo, y la situación geopolítica de Oriente Medio complica aún más la cuestión. Antes de que los países que bordean el río comenzaran a aprovechar el agua, 1.300 millones de metros cúbicos al año fluían desde el bajo río Jordán hasta el Mar Muerto. Hoy en día, solo el 5% de esa cantidad llega al Mar Muerto, según un grupo ambientalista que se enfoca en soluciones hídricas entre Israel, los territorios palestinos y Jordania. Si el nivel del Mar Muerto continúa descendiendo al ritmo actual, podría reducirse a un charco fangoso en unas pocas décadas. Los científicos creen que el Mar Muerto nunca desaparecerá por completo y dicen que el año 2050 será el punto de inflexión en el que se volverá tan salado que los minerales impedirán que el agua se evapore, dejando una pequeña piscina de lodo viscoso. En la década de 1960, Siria, Jordania e Israel comenzaron a desviar agua para la agricultura y el consumo. En algunos puntos, el 96% del agua del río Jordán y del río Yarmouk, el principal afluente del Jordán que atraviesa Siria y Jordania, se destinaba a los transportistas nacionales de agua. A medida que aumentaba la preocupación por la desaparición del Mar Muerto, Israel ha comenzado a regañadientes a abrir la presa en Degania, en el extremo sur del Mar de Galilea. Ha permitido un goteo de 9 millones de metros cúbicos de agua al año desde 2013, una cantidad que se espera que aumente a 30 millones de metros cúbicos. Para mantenerse en su nivel actual, el Mar Muerto necesita unos 800 millones de metros cúbicos al año. En el mejor de los casos, los cambios en las políticas de gestión del agua podrían liberar unos 400 millones de metros cúbicos, para que regresen al río, 200 millones de Israel, 100 millones de Jordania y 100 millones de Siria. Pero incluso ese objetivo es increíblemente improbable, ya que cada país tiene sus propios desafíos con respecto al Mar Muerto. Siria no está en condiciones de centrarse en los problemas del agua en medio de su guerra civil. En Jordania, la infraestructura hídrica está plagada de tuberías envejecidas. En algunos puntos, hasta el 50% de su agua se pierde por fugas. El país necesita una renovación total de su red de tuberías de agua. Además, Jordania está lidiando con una afluencia masiva de al menos 1 millón de refugiados sirios, cuya presencia está agotando un área ya escasa de agua. Aunque los socavones han causado una destrucción masiva ambiental y económicamente, también tienen una belleza asombrosa que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Con todas las tragedias aquí, y el pensamiento, y el declive es realmente trágico, también hay todas estas hermosas oportunidades que surgen de los socavones, como la búsqueda de diamantes de sal. También hay tantas posibilidades para los geólogos. Realmente pueden estudiar tantos aspectos diferentes. Es como un caso de estudio abierto. La geología siempre trata de lo que sucedió hace quizás 1 millón de años, quizás medio millón de años. Pero en el Mar Muerto, ves cosas que están sucediendo ahora mismo. La llamaban la Nostradamus de los Balcanes. Ciega desde la infancia, Baba Vanga supuestamente previó la pesadilla estadounidense del 11 de septiembre. Y ahora, casi 3 décadas después, una de sus profecías más escalofriantes resurge, apuntando directamente a finales de julio de 2025. Manuscritos recientemente desenterrados de un remoto monasterio en Bulgaria revelan una serie de predicciones, sin igual, advirtiendo de un importante evento global relacionado con la religión, la conciencia y verdades ocultas encerradas durante milenios. Algunos expertos afirman que involucra secretos enterrados en lo profundo del Vaticano. Otros creen que es un despertar espiritual que podría sacudir el mundo. El dominio de la IA. Mucho antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en una palabra de moda, Baba Vanga supuestamente advirtió de un tiempo en que las máquinas pensarían como humanos, pero sin alma. En sus visiones, describió dispositivos intrincados e inteligentes que se asemejan extrañamente a los teléfonos inteligentes, asistentes digitales y redes globales actuales impulsados por la IA. Habló de voces en el aire que guiarían las acciones de las personas y pantallas que hablan, refiriéndose a ellas como milagrosas y peligrosas. Pero no termina ahí. Previó una nueva era de moneda digital que no solo cambiaría la forma en que compramos y vendemos, sino cómo se controlan las naciones.
Su predicción de una moneda de luz sin metal que gobierna desde las sombras ha sido interpretada por muchos como una referencia directa a las criptomonedas y el creciente impulso hacia la banca digital centralizada. Más inquietante aún, Baba Vanga emitió advertencias nefastas sobre la intersección de la IA y la ingeniería genética. Habló de un tiempo en que el hombre jugará a ser creador, mezclando carne y código, y algo más despertará. Sus palabras apuntaban hacia un futuro en el que la tecnología no solo asistiría a la humanidad, sino que la remodelaría por completo, amenazando la esencia misma de lo que significa ser humano. Según interpretaciones recientemente desenterradas, incluso nombró finales de julio de 2025 como un punto de inflexión, un momento en que la convergencia de la IA, la vigilancia de datos y la bioingeniería alcanzaría una masa crítica. Sería un punto sin retorno. Y luego viene una de sus declaraciones más escalofriantes: preparaos. El momento está casi sobre vosotros. La tormenta se acerca. Para finales de julio, el cielo se oscurecerá y el mundo temblará. ¿Estaba hablando metafóricamente o previendo un evento global real ligado al colapso tecnológico o la rebelión? Algunos expertos creen que su cronología se alinea con importantes esfuerzos globales para implementar sistemas de IA totalmente autónomos, militares, financieros e incluso médicos. Una cuenta regresiva hasta finales de julio. Uno de los susurros más alarmantes que se le atribuyen está directamente relacionado con finales de julio de 2025. Según varios informes, Vanga advirtió de un evento global que sacudiría el mundo para finales de julio. Aunque la naturaleza exacta de este evento sigue envuelta en misterio, muchos creen que podría relacionarse con un desastre natural, una agitación política o una perturbación celestial, posiblemente incluso algo que la humanidad nunca antes haya visto. Añadiendo leña a esta escalofriante predicción, algunos afirman que Vanga una vez pronunció estas inquietantes palabras: preparaos. El momento está casi sobre vosotros. La tormenta se acerca. Para finales de julio, el cielo se oscurecerá y el mundo temblará. Si esto fue una advertencia literal o un mensaje simbólico todavía se debate. Pero lo que llama la atención es lo cerca que se alinea con las crecientes ansiedades globales, desde la intensificación de la actividad solar, los extraños patrones climáticos y la creciente tensión geopolítica hasta una creciente sensación de que algo se está gestando bajo la superficie. Historiadores e investigadores de profecías a menudo señalan que las visiones de Vanga no siempre fueron directas. Hablaba en acertijos usando metáforas e imágenes. Sin embargo, una y otra vez, los eventos se desarrollaban en una alineación extraña con sus palabras. ¿Podría finales de julio de 2025 ser otro punto de inflexión? Muchos señalan su escalofriante historial. Se dice que previó los ataques del 11 de septiembre y el tsunami de 2004, todo en términos inquietantemente precisos. Si su cronología se mantiene, esta tormenta que se avecina no solo puede ser metafórica. Podría muy bien ser el comienzo de un nuevo capítulo, uno marcado por el despertar global, el colapso o la intervención divina. La humanidad en una encrucijada. Las visiones de Baba Vanga se volcaron hacia algo mucho más profundo, un ajuste de cuentas espiritual. Describió un momento en que la humanidad se encontraría en una bifurcación cósmica en el camino, obligada a elegir entre dos futuros. Uno dominado por el avance sin alma y otro liderado por el despertar, la compasión y el regreso al orden divino. Lo llamó la Gran División. En sus propias palabras, advirtió: llegará un día en que el hombre deberá elegir el progreso que devora su espíritu o la humildad que lo restaura. La tierra clamará y los cielos responderán. Solo los puros de corazón escucharán la verdad. Se cree que estas líneas crípticas hacen referencia a un momento existencial en que los seres humanos, empoderados por tecnologías divinas, serán tentados a reescribir la vida misma. No solo a través de máquinas, sino a través de alteraciones genéticas, gobernanza impulsada por IA e incluso esfuerzos por prolongar la vida de forma antinatural. Según Vanga, esta tentación no vendría sin un costo. Previó profundas divisiones que surgirían entre las personas, aquellos que abrazan la máquina y aquellos que la resisten. Las redes sociales, lo que una vez describió como hilos invisibles que conectan mentes a través de vastas distancias, comenzarían a deshilacharse, manipuladas no por humanos, sino por sistemas impulsados por IA que impulsan agendas y emociones. Y a medida que estas divisiones crezcan, Vanga advirtió que sobrevendría el caos global, no solo guerras de armas,
sino guerras de creencias, identidades y verdades. La batalla no se libraría en campos de batalla, sino en corazones y mentes. Para finales de 2025, dijo, se le hará una pregunta al mundo, y su respuesta resonará por generaciones: ¿seguirás siendo humano? Estas palabras impactan hoy más que nunca. A medida que los países compiten por automatizar ejércitos, reorganizar economías e incluso alterar lo que significa nacer humano, recordamos el ruego final de Banga: si el alma se olvida, el futuro se perderá. Pero si incluso unos pocos recuerdan, el mundo aún puede ser sanado. Esto no es solo una profecía. Es una advertencia y una llamada. Mientras estamos en la encrucijada que ella describió, el camino que elijamos ahora puede moldear no solo el destino de nuestra generación, sino la definición misma de la humanidad. Los desastres naturales arruinan el mundo. Baba Vanga también es conocida por sus visiones de desastres naturales que afectarían el clima y las condiciones de vida del planeta. Según se informa, predijo que los eventos climáticos extremos, incluidas intensas olas de calor en Europa y la desertificación en partes de América del Sur y Asia, marcarían el año 2025. Estas interpretaciones se alinean con las preocupaciones modernas sobre el cambio climático, que pronostican condiciones de sequía y calor extremo en ciertas regiones. Ella previó un terremoto catastrófico que golpearía a Estados Unidos. Aunque los detalles como la ubicación o el momento exacto siguen sin estar claros, sus seguidores creen que esta predicción podría estar relacionada con la intensificación de la actividad sísmica en todo el país. Advirtió que este terremoto podría resultar en una devastación y pérdidas generalizadas, afectando a innumerables vidas. En Estados Unidos, existe la preocupación de que estos incendios puedan afectar gravemente a California y otras regiones propensas a incendios forestales masivos. Mientras tanto, en Asia, algunos creen que Vanga predijo un terremoto o tsunami que podría afectar a Japón y sus áreas circundantes. A medida que enfrentamos estas predicciones, es esencial abordarlas con un equilibrio entre curiosidad y precaución, reconociendo tanto su contexto histórico como su potencial relevancia para los desafíos globales actuales. El ascenso y la caída de las potencias. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 también abarcan cambios geopolíticos significativos. Previó cambios en la dinámica del poder global que podrían remodelar las relaciones internacionales e influir en el equilibrio de poder. Las potencias emergentes podrían ascender a la prominencia, las naciones que alguna vez fueron dominantes verían disminuir su influencia. Estos cambios impactarán el comercio global, las políticas económicas y las relaciones diplomáticas. Los países deben navegar estos cambios con cuidado para mantener la estabilidad y fomentar la cooperación. Las profecías de Baba Vanga sugieren que algunas naciones pueden formar nuevas alianzas, mientras que otras podrían experimentar conflictos internos y agitación política. Los cambios geopolíticos predichos también pueden afectar la seguridad global. El cambio en la dinámica del poder podría aumentar el riesgo de conflictos y tensiones. Las naciones deben priorizar la diplomacia y la resolución de conflictos para evitar la escalada y promover la paz. Además de los cambios de poder, Baba Vanga predijo cambios en el liderazgo global. Podrían surgir nuevos líderes con diferentes visiones y políticas, influyendo en la dirección de sus países y del mundo. Estos líderes podrían ser cruciales para abordar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad económica y la justicia social. Las predicciones de Baba Vanga sobre los cambios geopolíticos en 2025 resaltan la necesidad de adaptabilidad y resiliencia. A medida que el mundo evoluciona, las naciones deben trabajar juntas para navegar estos cambios y crear un mundo más estable. El conflicto mundial. Aparentemente, muchas de sus predicciones se han hecho realidad mucho después de su muerte. Por ejemplo, se dice que Baba Vanga predijo la muerte de la princesa Diana, el hundimiento del submarino ruso Kursk y los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Incluso supuestamente previó su propia muerte el 11 de agosto de 1996, a la edad de 85 años. Aunque la mística ya no está, hizo predicciones para cada año hasta el 5079, y para 2025. Su profecía afirma: cuando caiga Siria, seguirá una gran guerra entre Occidente y Oriente. En primavera, un conflicto se encenderá en Oriente, lo que llevará a una tercera guerra mundial que destruirá Occidente. A medida que los acontecimientos en Siria se descontrolan, los temores de que esta visión se haga realidad aumentan.
Los recientes acontecimientos en Alepo, donde los insurgentes han capturado instalaciones clave, han llamado una atención renovada sobre una terrible profecía hecha por Baba Vanga. Rebeldes del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham han declarado el fin de una era, mientras avanzan más profundamente en Damasco, capturando la prisión de Sednaya, un notorio símbolo del régimen de Assad. Alepo ya ha caído. Y aunque el Ministerio de Defensa sirio niega las afirmaciones de la captura de Hama, el impulso de los rebeldes sigue sin control. El aliado clave Hezbollah ha retirado sus fuerzas, y miles de soldados sirios han huido a Irak. El pánico se apodera de Damasco, con los residentes apresurándose a conseguir suministros y dinero, temiendo lo que vendrá después. En un acto simbólico, manifestantes en los suburbios de la ciudad han derribado estatuas del padre de Assad, Hafez al-Assad. Antes de su muerte en 1996, Baba Vanga predijo que la caída de Siria actuaría como un precursor de un conflicto global. Advirtió, tan pronto como caiga Siria, esperen una gran guerra entre Occidente y Oriente. En primavera, una guerra en Oriente comenzará, y habrá una tercera guerra mundial. Una guerra en Oriente que destruirá Occidente. Este críptico mensaje ha dejado a muchos especulando sobre el futuro de Oriente Medio y las consecuencias más amplias para la estabilidad global. La rápida escalada en Siria se considera ahora un posible desencadenante del conflicto catastrófico que ella previó. A medida que el régimen de Assad colapsa, el malestar en Siria podría extenderse a las regiones vecinas, arriesgando un conflicto más amplio. La profecía de Baba Vanga, una vez desestimada como folclore, se siente alarmantemente relevante a medida que la comunidad global se prepara para lo que pueda seguir. La caída de Alepo en manos de los insurgentes tiene implicaciones más amplias, no solo para Siria, sino también para la paz global. Con su aeropuerto internacional ahora bajo control militante, la situación de Siria podría exacerbar las tensiones entre las principales potencias, particularmente a medida que las armas de fabricación rusa figuran prominentemente en el arsenal de los insurgentes. Este desarrollo ha atraído el escrutinio internacional con la preocupación de que el conflicto pueda escalar más allá de la región. Añadiendo peso a la profecía, Baba Vanga afirmó ominosamente, Siria caerá a los pies del ganador, pero el ganador no será el único. Esta críptica observación ha dejado a muchos preguntándose sobre las verdaderas implicaciones de su previsión. A medida que la situación en Siria se desarrolla, la inquietante relevancia de las predicciones de Baba Vanga sirve como un recordatorio del delicado estado de las relaciones internacionales. Si bien los escépticos pueden descartar sus palabras como coincidencia, la alineación de su profecía con los eventos recientes subraya la incertidumbre. Por eso Baba Vanga también supuestamente predijo el estallido de un conflicto que afectaría a gran parte de Europa en 2025. Como Nostradamus, sus visiones parecen apuntar a una guerra que podría escalar para involucrar a potencias globales. Se dice que advirtió sobre la destrucción del mundo tal como lo conocemos, una frase que algunos interpretan como una referencia a un conflicto que podría cambiar el equilibrio de poder y causar grandes pérdidas. Según esta interpretación, el conflicto podría reducir drásticamente la población en Europa y crear una crisis humanitaria mundial. Las tensiones actuales en Europa y Asia han llevado a muchos a ver esta predicción como una seria advertencia, aunque el verdadero alcance de sus palabras sigue siendo un tema de debate. Nacimiento humano en laboratorios. Se cree que Baba Vanga predijo que para 2025, los bebés humanos nacerán en laboratorios donde se podrá decidir desde el color de su piel hasta su carácter. Esto significa que todo el proceso de nacimiento estará controlado. El auge de la tecnología. Según Vanga, los avances en la tecnología reproductiva ya han hecho posible que algunas parejas conciban mediante fertilización in vitro, FIV, y otras tecnologías de reproducción asistida. Sin embargo, la idea de que la reproducción humana se vuelva completamente artificial plantea una serie de cuestiones éticas, como si es correcto crear vida humana en un entorno de laboratorio. Además, no está claro qué impacto podría tener esto en la población en general y qué consecuencias no deseadas podrían surgir de dicha tecnología. Que la reproducción humana se vuelva completamente artificial podría tener consecuencias significativas para nuestra población y sociedad. Podría llevar a una disminución de la diversidad genética y a una mayor dependencia de la tecnología para crear nueva vida. También podría plantear importantes cuestiones éticas sobre la creación y propiedad de la vida, así como el papel del gobierno y la sociedad en la regulación y el control de dicha tecnología.
El desarrollo de tecnologías reproductivas artificiales es un área activa de investigación, y ya se han logrado avances significativos en este campo. Por ejemplo, los científicos han logrado cultivar embriones de ratón en un útero artificial, y los embriones humanos se han cultivado con éxito in vitro. Si bien aún quedan muchos desafíos técnicos y éticos por abordar, estos avances sugieren que el desarrollo de la reproducción humana completamente artificial no está fuera del ámbito de lo posible. El desarrollo de partes del cuerpo artificiales y prótesis es un área activa de investigación, y ya se han logrado avances significativos en este campo. Por ejemplo, los científicos han desarrollado brazos protésicos controlados por el cerebro, y algunos órganos artificiales, como los corazones, ya están en uso. Si bien el desarrollo de cuerpos y órganos completamente artificiales aún está muy lejos, estos avances sugieren que el potencial de dicha tecnología no está fuera de discusión. El extraño virus aviar. Para 2025, Banga nos advirtió que un extraño virus atacará tan gravemente la vida humana. Las aves han sido afectadas por numerosos virus en el pasado, como la gripe aviar, que puede transmitirse a los humanos. Es posible que surja un nuevo virus que tenga un impacto significativo en las poblaciones de aves. Las posibles consecuencias de tal evento dependerían de la gravedad del virus y la capacidad de los humanos para contener su propagación. Un virus peligroso que afecte a las poblaciones de aves podría tener consecuencias ecológicas y económicas significativas. Podría interrumpir el suministro de alimentos, así como afectar a otras poblaciones de animales que dependen de las aves para alimentarse o para la polinización. Además, podría conducir a la propagación del virus a los humanos, lo que podría tener consecuencias para la salud significativas. Las poblaciones de aves han sido afectadas por numerosos virus en el pasado, y la posibilidad de futuros brotes es siempre una preocupación. Sin embargo, la identificación y el monitoreo de posibles virus aviares es un área activa de investigación, y los científicos están trabajando para desarrollar nuevas vacunas y otras medidas preventivas para proteger tanto a las aves como a los humanos. La pandemia del sueño. Si crees que la pandemia de COVID-19 marcó el pico del miedo de la humanidad, entonces lo que Banga predijo podría muy bien llevarnos a un miedo no menos profundo. La predicción de Baba Vanga de una pandemia del sueño es una de sus advertencias más inquietantes. Describió una enfermedad misteriosa que podría extenderse por todo el mundo, haciendo que las personas cayeran en un sueño repentino e inexplicado. Una de las profecías más extrañas para 2025 es la aparición de una nueva pandemia causada por la falta de sueño. Un extraño virus que desencadena un brote de fatiga extrema, nunca antes visto, se está extendiendo por todo el mundo en 2025. Esta pandemia no tiene precedentes en su escala, lo que lleva a un futuro donde el insomnio es una enfermedad debilitante que afecta a todos, causando conflictos y malestar social. La gente sentirá una necesidad irresistible de dormir y será incapaz de hacer nada durante periodos prolongados. Como resultado, a la gente le resultará más difícil trabajar, ir a la escuela y vivir su vida normal. Hay muchas posibles causas de esta pandemia del sueño en 2025. Una es el uso creciente de la tecnología, especialmente los teléfonos inteligentes y las redes sociales, que interrumpe el ciclo natural del sueño y expone a las personas a la luz azul y la radiación. Otro es el creciente nivel de estrés y ansiedad causado por la caótica e incierta situación mundial, que impide que las personas se relajen y se duerman. Un tercer factor es la calidad decreciente del medio ambiente, especialmente el aire y el agua, que afecta la salud y el bienestar de las personas y altera su sueño. Estas causas han persistido y empeorado en los últimos años. Aunque muchos expertos y organizaciones han advertido y aconsejado a las personas que cuiden su higiene y salud del sueño, han recomendado seguir consejos simples como evitar la cafeína y el alcohol antes de acostarse, establecer un horario de sueño regular, crear un ambiente de sueño cómodo y oscuro, y practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Cualquiera que sea la verdad, las palabras de Baba Vanga nos dejan con preguntas escalofriantes. Algo está sucediendo en Jerusalén. Algo que nadie puede explicar completamente, pero que nadie puede ignorar. Sirenas ululan. Luces giran en los cielos. Y sobre la ciudad santa, las nubes comienzan a formar figuras que parecen de otro mundo. Testigos oculares hablan de orbes brillantes, destellos divinos de relámpagos y sombras que se mueven por los cielos como un ejército que se reúne. Para muchos, estas visiones trajeron a la mente las palabras de Mateo 12 y 30.
Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Podría ser esta la señal de la que nos advirtió la Biblia? ¿Podríamos estar siendo testigos del regreso del Hijo del Hombre? ¿O son estas solo ilusiones nacidas del miedo, la esperanza o algo más? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Por favor, no pases de largo. Alguien que conoces podría necesitar ver esto. Podría ser el único mensaje que los haga volver a Dios. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte porque lo que se está desarrollando sobre Jerusalén podría ser solo el comienzo de algo más grande de lo que jamás hemos imaginado. Echemos un vistazo más de cerca a lo que ha sido capturado en los cielos y qué antigua profecía puede estar cobrando vida ante nuestros propios ojos. Descenso celestial sobre Jerusalén. Esta es Jerusalén, la ciudad que Dios mismo eligió. Una ciudad grabada en el plano de la eternidad. Durante miles de años, Jerusalén ha sido más que solo piedra y tierra. Es el latido de la historia divina. Aquí es donde los profetas entregaron la palabra de Dios, donde Jesús lloró por una generación perdida, y donde las promesas susurradas por el cielo aún resuenan a través de antiguos muros y tumbas silenciosas. No solo es sagrada. Es central. Central para la Escritura. Central para la profecía. Central para el desarrollo de los últimos días. Una y otra vez, la Biblia nos remite a Jerusalén, advirtiendo que cuando el fin se acerque, el mundo temblará. Los cielos hablarán, y ojos de cada nación serán atraídos a este lugar, no por la política o la guerra, sino por algo más grande, por señales. No señales de hombre, sino de Dios. Y ahora esas señales pueden haber llegado. Las redes sociales se encendieron con asombro y admiración cuando innumerables vídeos mostraron lo que muchos creen ahora que fue un evento sobrenatural sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén. Se ve una figura radiante descendiendo lentamente del cielo, envuelta en un resplandor dorado etéreo. No era el tipo de luz emitida por un dron o un foco. Parecía emanar de la figura misma, como si los cielos se hubieran abierto y hubieran derramado su brillantez a través de él. La figura vestía una túnica blanca resplandeciente que parecía absorber y reflejar la luz a su alrededor. Su rostro, aunque difícil de describir, irradiaba como el sol, no de una manera que quemara los ojos, sino de una manera que alcanzaba el alma. Pero lo que realmente dejó sin palabras a los espectadores fue lo que lo rodeaba. Docenas, si no cientos de suaves seres angelicales flotaban a su lado en el cielo. Llevaban vestiduras luminosas y tenían alas plateadas extendidas, inmóviles en el aire, pero de alguna manera vivas con poder. Su formación era perfecta, silenciosa y profundamente intencional, como un ejército celestial, esperando una orden divina. Cuando la figura se acercó al Monte de los Olivos, sucedió algo aún más asombroso. Una paloma blanca descendió de arriba y se posó suavemente en su hombro. Para muchos creyentes, este fue el momento que lo selló, un reflejo directo de Mateo 3 y 16. Los cielos se le abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Fue esto una recreación celestial de ese momento sagrado? ¿O fue el comienzo de algo completamente nuevo? El ascenso del Anticristo. ¿Fue este realmente Jesucristo regresando en gloria? ¿O podría ser un engaño? La Biblia nos advierte claramente en Mateo 12 y 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Esta profecía leccionadora nos recuerda que no toda señal y prodigio provienen de Dios. No toda voz que afirma autoridad divina dice la verdad. Así que debemos preguntarnos, ¿es esta una revelación divina o una asombrosa falsificación espiritual? Mientras Jerusalén lidia con señales celestiales y un creciente malestar espiritual, una nueva figura ha saltado a la palestra. No ha descendido de las nubes. No hay toque de trompeta. Ninguna hueste angelical lo rodea. Y, sin embargo, su presencia llama la atención. Con elocuencia y encanto, habla de Dios, justicia y verdad. Afirma haber sido enviado, no simplemente llamado, para restaurar lo que el mundo ha perdido. Sus palabras resuenan profundamente con aquellos desilusionados por la religión moderna. Habla de pureza, de reclamar un camino olvidado, de traer luz donde solo hay confusión.
Pero con esa luz viene una sombra. Predica que las tradiciones han cegado a los fieles, que la Iglesia ha extraviado a millones. Según él, es hora de desechar siglos de doctrina y volver a lo que él llama la fe original. Para su creciente número de seguidores, es un reformador, un profeta, quizás incluso algo más. Pero para otros, su ascenso encaja demasiado perfectamente con las antiguas advertencias. El nombre en muchos labios ahora es uno que se susurra, el Anticristo. Siglos atrás, la profecía de San Malaquías hablaba de un papa final, Pedro el Romano, que se levantaría en un tiempo de inmensa agitación global. Bajo la apariencia de piedad, llevaría a muchos a la destrucción, asumiendo autoridad espiritual en toda la tierra. ¿Podría ser él? Los seguidores de este hombre son fervientes. No solo escuchan, creen. No solo asisten, adoran. Sus sermones se comparten como textos sagrados. Su rostro aparece en estandartes, en el arte, incluso en altares. No está forzando el poder. Lo está atrayendo con la sutileza de una serpiente y la dulzura de la miel. Sin embargo, la Escritura no calla. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 ofrece esta cruda advertencia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No es la maldad flagrante lo que engaña, es la imitación de la santidad. La pregunta arde en cada corazón: ¿es este hombre un mensajero del cielo o un impostor del infierno? El mundo observa. La Iglesia tiembla. La línea entre la verdad y la ilusión se vuelve más delgada cada día. Y ahora más que nunca, debemos recordar lo que Jesús dijo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se nos advirtió para que no fuéramos tomados por sorpresa. Y ahora la elección es nuestra: seguir las señales o seguir las Escrituras, perseguir voces o aferrarnos a la voz del pastor. El Éufrates que se seca. Una vez una poderosa arteria que daba vida, fluyendo a través de Irak, Siria y Turquía, el río Éufrates ahora se reduce a tierra agrietada y arroyos poco profundos. Una vez rebosante de vida, cultura y comercio, este antiguo río, mencionado repetidamente tanto en textos bíblicos como históricos, ahora está desapareciendo ante los ojos del mundo. Pero esto es más que una crisis climática o un desastre ecológico. Para aquellos que entienden las Escrituras, este río que se seca dice mucho. Apocalipsis 4:12 declara: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Este versículo ha desconcertado e intrigado durante mucho tiempo a los teólogos. Pero ahora, con el Éufrates retrocediendo a sus niveles más bajos en la historia moderna, la profecía se siente inquietantemente actual. Según muchos eruditos bíblicos, el secamiento del Éufrates no es una coincidencia. No es simplemente el resultado del represamiento o la sequía. Es una preparación divina. La Biblia tiene muchas profecías relacionadas con el secamiento del río Éufrates. Una de ellas es Isaías 11:15, y Jehová secará la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Como dice Isaías en este pasaje, el Señor secará sobrenaturalmente el río Éufrates. Dado que el secamiento actual del río Éufrates está relacionado con las bajas precipitaciones, la sequía y el cambio climático y no con la acción de Dios, este pasaje no se está cumpliendo en la actualidad. Este pasaje en realidad se refiere al comienzo del reino milenial. Jesús es quien pasa su mano sobre el río Éufrates para que todos puedan cruzar. Dado que esto se refiere al reino milenial, no puede cumplirse en la actualidad. Es una profecía futura que se refiere específicamente al reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Una segunda profecía bíblica del secamiento del río Éufrates se encuentra en Jeremías 50:38, sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y en sus ídolos se enloquecerán. Cuando Jeremías se refiere a sus aguas, se refiere al secamiento del río Éufrates. Los eruditos debaten si esta profecía aún está por cumplirse, ya se ha cumplido o si es una profecía de doble cumplimiento. Si es una profecía de doble cumplimiento, significa que la profecía se ha cumplido en el pasado,
Pero también tendrá un doble cumplimiento en el futuro. Podría ser que Jeremías 50:38 se refiera al tiempo presente del secamiento del río Éufrates. Pero no podemos ser dogmáticos, ya que en este versículo, la sequía fue infligida al río Éufrates. Sin embargo, en la actualidad, no podemos saber con certeza si esta sequía fue infligida por Dios. La sequía que ha afectado al río Éufrates se debe a causas naturales. Como se mencionó, no se puede decir con certeza que Dios esté derramando su ira sobre Asia Occidental. Una tercera profecía bíblica que se refiere al río Éufrates es Apocalipsis 4:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este pasaje de la Escritura se refiere al evento del juicio de la sexta copa, que ocurrirá durante la tribulación. Podemos saber con certeza que esta profecía no se está cumpliendo en la actualidad. No estamos pasando actualmente por la tribulación. Por lo tanto, no hay forma posible de que esta profecía se refiera a la realidad actual del secamiento del río Éufrates. El juicio de la sexta copa ocurre hacia el final de la tribulación, que es la peor parte de la tribulación. Será un juicio terrible cuando las aguas del río Éufrates se sequen por completo porque la gente ya no tendrá agua. Este secamiento del río Éufrates será hecho sobrenaturalmente por Dios como juicio para la gente. La gente maldecirá a Dios y continuará en sus pecados a pesar de los esfuerzos de Dios para que sus hijos regresen a Él a lo largo de la tribulación. A pesar de que el río Éufrates se está secando, no significa que la profecía bíblica se esté cumpliendo. Siempre es mejor cotejar todo con las Escrituras y tener una comprensión de la profecía bíblica antes de creer que todo está relacionado con alguna forma de cumplimiento de la profecía bíblica. Lo más probable es que el secamiento actual del río Éufrates se deba a causas naturales como las bajas precipitaciones, la sequía y el cambio climático. Dios no está causando sobrenaturalmente que el agua se seque, como lo hace a lo largo de la profecía bíblica. Más bien, el secamiento del río Éufrates se debe a causas naturales. Necesitamos hacer todo lo que podamos para ayudar a quienes luchan contra esta sequía y proporcionarles agua dulce y alimentos. Aunque esto no sea el cumplimiento de una profecía bíblica, sigue siendo importante, y quienes luchan contra la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas tangibles y comprender la profecía bíblica, también debemos orar por quienes están siendo afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará sus oraciones y responderá de acuerdo con su voluntad. Podría ser que esta sequía dure unos años, o podría durar más. Es mejor para nosotros mantener a Asia Occidental en nuestras oraciones y orar para que el río Éufrates vuelva a ser un refugio de agua dulce y vida. También necesitamos atesorar la presencia actual del Señor hoy. La venida del Señor está cada vez más cerca de nosotros, y Él regresará muy pronto. No solo necesitamos saber lo que sucederá en la situación mundial en el momento del regreso del Señor, sino, aún más, estar vigilantes y preparados para la venida del Señor amándolo a Él y amando su venida. No debemos pensar que, dado que tenemos claridad sobre las señales de la venida del Señor, ahora podemos tomarnos las cosas con calma y amar al Señor, y luego lo buscaremos cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y amar su presencia. Si no tenemos esa actitud, necesitamos consultarlo con el Señor. Porque podemos amar la era actual, por lo que el amor por el Señor no está en nosotros. Que el Señor nos salve de ser así. Que vengamos al Señor en su palabra cada día para disfrutar de Él, participar de sus riquezas y ser llenos de Él. Que tomemos la venida del Señor como una advertencia, un estímulo y un incentivo para que podamos correr la carrera cristiana y vivir la vida cristiana con la venida del Señor en mente. Y sirvamos al Señor y a los santos diligentemente, siendo fieles al Señor y prudentes hacia la gente para ministrar a Cristo a los que nos rodean en el momento adecuado. Que el Señor nos salve de ser un esclavo malvado que maltrata a sus compañeros creyentes. En lugar de condenarlos o juzgarlos cuando vemos algo pecaminoso o una debilidad, debemos orar por ellos y pedirle al Señor que les dé vida. En lugar de criticar a otros debido a su situación o condición, debemos ser amables y tiernos de corazón, perdonándolos así como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Seamos uno con el Señor en su corazón amoroso y pastoril. Y tengamos el espíritu de cuidado de nuestro Padre Dios hacia los demás. El Señor nos colocó en su casa sin una posición externa particularmente especial, pero nos ha confiado a su pueblo y nos ha dado sus riquezas.
Que sirvamos positivamente al Señor en la Iglesia disfrutando de Él y ministrándole a los santos y también a los incrédulos para que todos los miembros de la casa de Dios puedan ser ricamente alimentados y provistos. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Tan pronto como creemos en el Señor, necesitamos amarlo y amar su venida, estando vigilantes y preparados para su venida. Nos apartamos de los ídolos hacia un Dios verdadero y vivo. Nuestra actitud no es construir una empresa para nosotros mismos en la tierra, sino esperar la venida del Señor, estando vigilantes y preparados para su regreso. Además, nuestra consolación es que la salvación de Cristo nuestro Señor comprende personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, incluidos estadounidenses y japoneses, españoles y árabes, rusos y ucranianos, incluso turcos y búlgaros. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. Tal actitud debería acompañarnos todos los días de nuestra vida. Que el Señor sea misericordioso con nosotros para que no solo conozcamos las señales de la venida del Señor, sino que aún más nos preparemos para su regreso estando vigilantes y preparados. Estar vigilantes y preparados es amar la venida del Señor, su venida, su presencia. Cuando se trata de profecía bíblica, lo mejor es no intentar vincular todo lo que sucede en la actualidad como algo relacionado con el cumplimiento de una profecía bíblica. Una vez que se descubre que el evento no fue un cumplimiento de una profecía bíblica, puede dejar a las personas sintiéndose decepcionadas. Con todas las profecías que tenemos en la Biblia, debemos tener cuidado de no vincularlas incorrectamente con los acontecimientos actuales. Dios cumplirá las profecías en su tiempo perfecto. La mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en los futuros eventos escatológicos del rapto, la tribulación, el reino milenial y el cielo nuevo y la tierra nueva. Dado que ninguno de estos eventos ha ocurrido todavía, debemos tener cuidado al decir si alguna profecía bíblica se está cumpliendo en la actualidad. Necesitamos estar atentos a las profecías bíblicas. Sin embargo, no debemos obsesionarnos con ellas ni tener una obsesión poco saludable con las profecías bíblicas. Un interés saludable nos ayudará a aprender sobre la profecía bíblica sin ser consumidos. Por lo tanto, el secamiento del río Éufrates se debe muy probablemente a causas naturales como la escasez de lluvias, la sequía y el cambio climático. Dios no está causando sobrenaturalmente que el agua se seque, como lo hace a lo largo de la profecía bíblica. Más bien, el secamiento del río Éufrates se debe a causas naturales. Necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a quienes luchan contra esta sequía y proporcionarles agua dulce y alimentos. Aunque esto no es el cumplimiento de una profecía bíblica, sigue siendo importante. Y quienes luchan contra la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas tangibles y comprender la profecía bíblica, también debemos orar por quienes están siendo afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará sus oraciones y responderá de acuerdo con su voluntad. Podría ser que esta sequía dure unos años, o podría durar más. Es mejor para nosotros mantener a Asia Occidental en nuestras oraciones y orar para que el río Éufrates vuelva a ser un refugio de agua dulce y vida. También necesitamos atesorar la presencia actual del Señor hoy. La venida del Señor está cada vez más cerca de nosotros, y Él regresará muy pronto. No solo necesitamos saber lo que sucederá en la situación mundial en el momento del regreso del Señor, sino, aún más, estar vigilantes y preparados para la venida del Señor amándolo a Él y amando su venida. No debemos pensar que, dado que tenemos claridad sobre las señales de la venida del Señor, podemos tomárnoslo con calma y amar al Señor. Y luego buscaremos al Señor cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y amar su presencia. Si no tenemos esa actitud, necesitamos consultarlo con el Señor. Porque podemos amar la era actual, por lo que el amor por el Señor no está en nosotros. Que el Señor nos salve de ser así. Que seamos el esclavo fiel y prudente que ama al Señor y ama su venida, cuidando la presencia fresca del Señor cada día. Mientras tengamos hoy, debemos amar al Señor y su venida. Debemos esperar su venida y tomar su venida como una advertencia, un estímulo y un incentivo. La venida del Señor es un incentivo y un estímulo para nosotros. Y también es una advertencia, porque necesitamos estar vigilantes y preparados para la venida del Señor, porque Él vendrá con juicio. La aparición del Señor con su juicio es una advertencia para nosotros.
Su venida es para traer juicio de acuerdo con las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en la tierra. Pero al mismo tiempo, debemos estar vigilantes y preparados, amando al Señor y amando su venida. Una forma de estar vigilantes y preparados es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es dar alimento al pueblo del Señor en el momento adecuado. Ya sea que pensemos que es la temporada adecuada o no, necesitamos darles alimento. Si la gente nos recibe, eso es a tiempo. Pero si nos rechazan, eso es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, necesitamos ministrarles la palabra. Hay muchas oportunidades que se nos presentan al conocer gente, ir al trabajo, viajar y hacer cosas. Conocemos gente, y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellos. Cuando visitamos a los nuevos en sus hogares, necesitamos llevar algo de alimento para nutrirlos espiritualmente. A veces, sin embargo, pueden estar ocupados o cancelar la reunión en el último momento. Ya sea a tiempo o fuera de tiempo, necesitamos darles alimento. Primero, necesitamos estar vigilantes. Y luego necesitamos estar listos para vigilar. No debemos dormir ni estar somnolientos. Tampoco debemos permitir que el enemigo de Dios nos aturda, sino estar vigilantes y preparados para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan del evangelio edulcorado y, por lo tanto, están aturdidos, porque quieren escuchar sobre la prosperidad y el ir al cielo, pero no escuchan las advertencias en la palabra de Dios. Que nos levantemos y despertemos, y que seamos librados de cualquier cosa que nos esté aturdiendo. Que nos preparemos diariamente en la vida y estemos listos para la venida del Señor. Cuando regrese, arreglará cuentas con nosotros. Este asunto de las cuentas no es un asunto de la noche a la mañana. Estamos construyendo nuestra cuenta con el Señor día a día. A medida que somos fieles en el servicio al Señor y prudentes hacia los santos, siendo fieles en el manejo de los dones que el Señor nos dio, seremos recompensados por Él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, llenando nuestro registro y ejercitando nuestros talentos, el don que el Señor nos ha dado para ganar intereses para Él. Que estemos vigilantes y preparados para la venida del Señor, preparándonos y temiendo el regreso del Señor, porque Él vendrá con juicio. Si vivimos diariamente a la luz del regreso del Señor amándolo a Él y amando su venida, cuando Él regrese, no tendremos miedo, porque sabremos que su recompensa viene con Él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y preparados para la venida del Señor? En Lucas 12, vemos la parábola del hombre rico que no consideró a Dios a medida que sus riquezas aumentaban, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutar de todo esto. Pero fue necio, porque no sabía que Dios le pediría su alma esa misma noche. Debemos guardarnos de toda avaricia, no atesorar tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra, sino ser ricos para con Dios. Que el Señor nos haga conocer nuestro fin y darnos cuenta de lo transitorios que somos. Y que estemos vigilantes y preparados para la venida del Señor. Nuestros días son como unos pocos palmos. No estamos aquí para amontonar riquezas para nosotros mismos, sino para ser ricos para con Dios. Además, necesitamos recordar a la mujer de Lot. Amó esa era malvada y se volvió para ver lo que le estaba pasando. Así, se convirtió en una columna de sal. Que no amemos ni atesoremos el mundo malvado que Dios va a juzgar y destruir por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas. Si amamos la era actual, sufriremos castigo dispensacional. Pero si amamos al Señor y su venida, seremos recompensados por Él a su regreso. Lucas 14 dice que cuando la sal se vuelve insípida, es inútil. No es apta para el montón de estiércol, el mundo, ni para la tierra de la granja, la iglesia. Y será echada al fuego, el lago de fuego, el basurero más grande del universo. Si amamos la era actual, la venida del Señor nos expondrá, y Él tendrá que dejarnos pasar por la gran tribulación para que seamos avergonzados hasta que maduremos y seamos raptados. Que estemos vigilantes y preparados para el regreso del Señor, no amando la era actual, ni echando una mirada persistente a las cosas del mundo. Necesitamos estar vigilantes y suplicando para que el día de la venida del Señor no nos caiga de repente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por la era actual, el día de la venida del Señor nos caerá como una trampa, y nos sorprenderemos.
Que busquemos al Señor y nos cuidemos a nosotros mismos, estando vigilantes en todo tiempo, suplicando, no sea que nuestros corazones se carguen de disipación, embriaguez y las ansiedades de la vida. En lugar de estar agobiados por las cosas relacionadas con esta vida y las cosas del mundo, debemos guardar nuestros corazones y dar todo el espacio en nuestros corazones al Señor. Que supliquemos para que prevalezcamos para escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que guardemos nuestros corazones y supliquemos al Señor para que podamos escapar de la gran tribulación. Que seamos raptados para estar con Él antes de la gran tribulación. Antes de su venida, necesitamos prepararnos, amarlo, crecer en Él y amar su venida. Para que a su venida, seamos maduros y estemos listos para ser raptados y recibir la recompensa. Una forma de estar vigilantes y preparados es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es dar alimento al pueblo del Señor en el momento adecuado. Ya sea que pensemos que es la temporada adecuada o no, necesitamos darles alimento. Si la gente nos recibe, eso es a tiempo. Pero si nos rechazan, eso es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, necesitamos ministrarles la palabra. Hay muchas oportunidades que se nos presentan al conocer gente, ir al trabajo, viajar y hacer cosas. Conocemos gente, y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellos. Cuando visitamos a los nuevos en sus hogares, necesitamos llevarles algo de alimento para nutrirlos espiritualmente. A veces, sin embargo, pueden estar ocupados o cancelar la reunión en el último momento. Ya sea a tiempo o fuera de tiempo, necesitamos darles alimento. Primero, necesitamos estar vigilantes. Y luego necesitamos estar listos para vigilar. No debemos dormir ni estar somnolientos. Tampoco debemos permitir que el enemigo de Dios nos aturda, sino estar vigilantes y preparados para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan del Evangelio edulcorado y por lo tanto, están aturdidos, porque quieren escuchar sobre la prosperidad y el ir al cielo, pero no escuchan las advertencias en la palabra de Dios. Que nos levantemos y despertemos, y que seamos librados de cualquier cosa que nos esté aturdiendo. Que nos preparemos diariamente en la vida y estemos listos para la venida del Señor. Cuando regrese, arreglará cuentas con nosotros. Este asunto de las cuentas no es un asunto de la noche a la mañana. Estamos construyendo nuestra cuenta con el Señor día a día. A medida que somos fieles en el servicio al Señor y prudentes hacia los santos, siendo fieles en el manejo de los dones que el Señor nos dio, seremos recompensados por Él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, llenando nuestro registro y ejercitando nuestros talentos, el don que el Señor nos ha dado para ganar intereses para Él. Que estemos vigilantes y preparados para la venida del Señor, preparándonos y temiendo el regreso del Señor, porque Él vendrá con juicio. Si vivimos diariamente a la luz del regreso del Señor amándolo a Él y amando su venida, cuando Él regrese, no tendremos miedo, porque sabremos que su recompensa viene con Él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y preparados para la venida del Señor? En Lucas 12, vemos la parábola del hombre rico que no consideró a Dios a medida que sus riquezas aumentaban, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutar de todo esto. Pero fue necio, porque no sabía que Dios le pediría su alma esa misma noche. Debemos guardarnos de toda avaricia, no atesorar tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra, sino ser ricos para con Dios. Que el Señor nos haga conocer nuestro fin y darnos cuenta de lo transitorios que somos. Y que estemos vigilantes y preparados para la venida del Señor. Nuestros días son como unos pocos palmos. No estamos aquí para amontonar riquezas para nosotros mismos, sino para ser ricos para con Dios. Además, necesitamos recordar a la mujer de Lot. Amó esa era malvada y se volvió para ver lo que le estaba pasando. Así, se convirtió en una columna de sal. Que no amemos ni atesoremos el mundo malvado que Dios va a juzgar y destruir por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas. Si amamos la era actual, sufriremos castigo dispensacional. Pero si amamos al Señor y su venida, seremos recompensados por Él a su regreso. Lucas 14 dice que cuando la sal se vuelve insípida, es inútil. No es apta para el montón de estiércol, el mundo, ni para la tierra de la granja, la iglesia. Y será echada al fuego, el lago de fuego, el basurero más grande del universo. Si amamos la era actual, la venida del Señor nos expondrá.
Y Él tendrá que dejarnos pasar por la gran tribulación para que seamos avergonzados hasta que maduremos y seamos raptados. Que estemos vigilantes y preparados para el regreso del Señor, no amando la era actual, ni echando una mirada persistente a las cosas del mundo. Necesitamos estar vigilantes y suplicando para que el día de la venida del Señor no nos caiga de repente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por la era actual, el día del Señor nos caerá como una trampa, y nos sorprenderemos. Que busquemos al Señor y nos cuidemos a nosotros mismos, estando vigilantes en todo tiempo, suplicando, no sea que nuestros corazones se carguen de disipación, embriaguez y las ansiedades de la vida. En lugar de estar agobiados por las cosas relacionadas con esta vida y las cosas del mundo, debemos guardar nuestros corazones y dar todo el espacio en nuestros corazones al Señor. Que supliquemos para que prevalezcamos para escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que guardemos nuestros corazones y supliquemos al Señor para que podamos escapar de la gran tribulación. Que seamos raptados para estar con Él antes de la gran tribulación. Antes de su venida, necesitamos prepararnos, amarlo, crecer en Él y amar su venida. Para que a su venida, seamos maduros y estemos listos para ser raptados y recibir la recompensa.